Gracias, Mario, una de las plumas económicas, políticas y financieras más relevantes e influyentes en el país. Qué gusto saludarte, buen día. ¿Cómo estás, mi querido Luis? Qué gusto saludarte, a ti también, a todo el auditorio en este día feriado, pero aquí los periodistas, como siempre, al pie del cañón, mi querido ¿Qué Luis. hace? Pues mira, muy interesante este asunto del fiscal Alejandro Gertz Manero, porque efectivamente ya hacías tú una relatoría de cómo, pues en los últimos días que efectivamente ha estado ausente, digamos, fuera de la escena pública, incluso de actos oficiales donde su cargo es requerido, digamos, la figura del fiscal general de la República ha sido requerido, pues, y obviamente pues salieron a la luz estos problemas de salud que efectivamente tuvo, esta operación de esta cirugía en la espina dorsal que le realizaron en una clínica de Baltimore, en la clínica Johns Hopkins, y que después el presidente López Obrador confirmó que efectivamente, dijo el presidente en aquel momento, se fue a hacer una reparación o a repararse como todos tienen derecho, dijo el presidente, y efectivamente había alrededor de estos rumores de que si estaba padeciendo un problema de cáncer o si el asunto de la cirugía no había salido como se tenía planeado y entonces el fiscal estaba pues muy disminuido en su estado de salud, es decir, esas condiciones que, a ver, sabemos de la edad de que tiene el fiscal Alejandro Gertz Manero, pero no por lo menos lo que se dice en su primer círculo del fiscal general de la República, no está, digamos, en esta condición de padecer un cáncer, no está, digamos, tampoco obviamente en una enfermedad terminal, pues, o en una condición de salud que no le permita regresar, que creo que ese es el tema, porque se había especulado, incluso circuló esta lista falsa de presuntos o probables candidatos a sustituir al fiscal Gertz al frente de este Ministerio Público, el más importante del país, y se manejaron ahí varios nombres, desde algunos integrantes del Poder Judicial, como el ex presidente de la Corte, Arturo Saldívar, del Consejo de la Judicatura, como Eva Verónica de Gives, o Bernardo Batis, quien se decía originalmente iba a ser quien ocuparía esta silla de fiscal general de la República, pero bueno, ellos están impedidos por la vía legal. Siempre está disponible esta figura del encargado de despacho, que se acordarán en el sexenio pasado con Peña Nieto, el último procurador, cuando todavía era Procuraduría General de la República, pues fue un encargado de despacho, es decir, no fue un procurador que pasó su nombramiento por el Congreso, es decir, esa figura está obviamente pues siempre disponible, vamos a decirlo así, para poder poner algún fiscal que no tuviera que pasar por la anuencia o la venia de los senadores, ¿no? Que es el proceso que tienen que seguir las propuestas para convertirse, digamos, por ley en un fiscal general. Pero mira, lo que a mí me dicen personas muy cercanas a Alejandro Gertz Manero es que pues no tiene la intención remota de poner su renuncia sobre la mesa, que no lo ha platicado con el presidente López Obrador ni con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que va a regresar pues cuando ya su condición de salud esté plenamente, digamos, resuelta, por lo menos el tema de la cirugía que le hicieron en la espalda o en la espina dorsal, y que regresará y tiene la intención de terminar por lo menos el sexenio del presidente López Obrador como fiscal general, y si se puede, pues su cargo como fiscal que va hasta mediados del próximo sexenio, es decir, es un cargo, sabemos, transeccional, y dicen que no, que el fiscal está pues con la intención, operando desde su casa actualmente, porque ya está en su casa despachando ahí. Se había dicho que su mano derecha, Juan Ramos, su procurador, pues, o fiscal, que tiene allí a su lado, pues era quien ya tomaba las decisiones, quien estaba llevando las riendas de la Fiscalía General de la República. Bueno, dicen que no, que es el fiscal Gertz, que sí, obviamente tiene ahí a sus fiscales especiales que le reportan directamente, sigue trabajando muy de la mano con Juan Ramos, pero que él es el que se hace cargo, pues, de las decisiones importantes, de las investigaciones, las carpetas, etcétera, y lo que se asegura es que va a reaparecer Alejandro Gertz Manero en público, pues cuando esté bien de salud. Se dice que en los próximos días, habla incluso de que quizá en un par de semanas. Había expectativa de que ahora que fue esta conmemoración del aniversario de la Constitución mexicana, donde están los tres poderes de la Unión y representantes importantes del gobierno en turno, pues que apareciera Alejandro Gertz Manero. No fue el caso, pero dicen sus cercanos que será en los próximos días, y me parece relevante, pues sí me parece relevante que él no tiene la intención de renunciar por nada. Se había hablado incluso, además de en esta lista de posibles propuestas para suceder a Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía, se había hablado
digamos, de una forma también importante, no solo en esta lista, sino en círculos políticos, de que el procurador, el actual fiscal general de justicia militar, que se llama Miguel Carrasco Hernández, que es un general de brigada, abogado por la UNAM, que tiene trayectoria de más de 40 años en el ejército mexicano, obviamente, pues como en asuntos de procuración de justicia, que él podría hacer una carta del gobierno mexicano para que pues se convirtiera en fiscal. Entonces tendríamos ya no solo a las Fuerzas Armadas como administrando tareas de seguridad pública que en teoría le corresponden a los civiles, pero también en la Procuración de Justicia. No parece ser que vaya a ser el caso, sobre todo porque de entrada Alejandro Gertz Manero no va a renunciar, es lo que nos dicen sus más cercanos, y no tiene la intención, y que va a reaparecer y va a mantenerse en la fiscalía todo el tiempo que sea posible, por un lado. Y por el otro lado, digamos, del tema del ejército, pues sí está esta tentación de que pudiera ser eventualmente una carta del presidente López Obrador para ocupar la fiscalía, aunque hoy por hoy, como están las cosas con el fiscal Gertz, pues no parece que vaya a ser pronto, o que siquiera se pueda barajar realmente esa idea de que el procurador o el fiscal general de justicia militar, Miguel Carrasco, pueda ser una de las cartas del presidente López Obrador para sustituir a Gertz Manero, mi querido Luis. Me volaste de la cabeza, Mario, que ¿es legal eso? O sea, ¿puede un militar estar al frente de la fiscalía? No manches, Pues ¿en serio? Mira, ¡qué miedo! Mi querido, pareciera que es, además sería, o sea, que no se puede, pues, y además sería lo que comentamos, o sea, ya hoy las Fuerzas Armadas, además hay un conflicto de interés, es lo que quiero decir, porque ya hoy las Fuerzas Armadas tienen esta tarea de seguridad pública, ¿no? De hacer las veces de lo que pues hacía en su momento la Policía Federal, etcétera. Hoy está la Guardia Nacional y además está pues esta ley que aprobaron en el Congreso para militarizar la seguridad pública hasta el 2026, es decir, ya tenemos esas condiciones, y será por lo menos, por decir lo menos, un conflicto de interés que además se promoviera o se intentara promover a un procurador o a un fiscal general proveniente de las Fuerzas Armadas, en este caso del Ejército. O sea, ya existe un conflicto de interés. Sobre el tema de la legalidad, pues mira, ya ves que luego el presidente López Obrador dice que no le vengan con que la ley es la ley, porque pues le da la vuelta fácil, ¿no? Oh, bueno, qué cosa, o sea, imagínate lo que puede suceder y bueno, a ver, no sucedería en este momento porque claramente no se va a ir Gertz Manero, o sea, él se queda ahí, ya va a reaparecer en los próximos días, quizá haya alguna especie de carrusel de medios o alguna conferencia o algún video o aparezca en algún evento, pero lo cierto, toco madera y no estoy siendo mala persona, ni tampoco es esa la intención. Pues es una persona que puede estar delicada de salud, es una persona que en algún momento podría llegar a faltar. Insisto, toco madera, porque aquí todo el mundo anda hipersensible. Si algo así ocurriera, se han barajado estos nombres, Saldívar, sí, Bernardo Batis, que bueno, pues más o menos está en esa misma condición, pero no había escuchado esto que revelas, Mario, o sea, un general del ejército mexicano al frente de la fiscalía. ¡Qué terror! Pues sí, mi querido Luis. Perdón, o sea, ¿qué es eso? Está entre los, digamos que los posibles candidatos. Efectivamente suena descabellado y como tú dices, seguramente habrá, digamos, muchos términos por la vía legal y constitucional que podrían pues dejar fuera esta posibilidad, o incluso si se atreviera el presidente López Obrador en su momento a promover a este fiscal general de justicia militar para ser el fiscal general de la República. Si eso sucediera, pues seguramente la oposición y muchos, digamos, otros poderes fácticos incluso tendrían pues herramientas, argumentos para ir a buscar una controversia constitucional o buscar que no hubiera pues posibilidad de que tomara el cargo, ¿no? Como está sucediendo ahora con el tema de la reforma electoral y todas estas impugnaciones que está teniendo esta nueva ley o este plan B del presidente, seguro se enfrentaría a una andanada de todo este tipo de impugnaciones. Mira, yo lo que digo es sí está en el digamos, está barajándose toda esta idea de que pudiera ser él. Ya ves que se hablaba mucho de Saldívar, pero finalmente parece que Saldívar no terminó demasiado bien, aunque dicen que sí se lleva bien con el presidente, pero ya no en los términos que se llevaba. Además vimos ayer lo que sucedió con Norma Piña y este desplante del presidente López Obrador y etcétera. Entonces no parece ser que vaya
que vaya a ser posible que Saldívar eventualmente pudiera tomar esa posición, porque además también está impedido legalmente, tendría que haber alguna alguna suerte ahí de cambio de ley o de algún encargado de despacho que quedara con esa figura Saldívar o algo cualquier otro integrante del Consejo de la Judicatura que hoy está en funciones, ¿no? Es decir, no es tan fácil, pero esta opción, pues mira, como están las cosas hoy, lo sabemos, las Fuerzas Armadas controlan casi todo, incluso y en términos de proyectos importantes, pero además de presupuesto, Luis, es decir, tienen mucho poder, lo sabemos, y el presidente así ha querido que suceda, sobre todo con el ejército, más que la marina, aunque la marina también tiene, digamos, muchas responsabilidades administrativas y operativas y de presupuesto muy importantes, pero no sería descabellado que el presidente piense en que, porque ahora, ojo, habrá que ver si termina o no Gertz el sexenio y su mandato, pero si no el presidente, el observador, ya por los tiempos para pasar a un nuevo procurador o a un nuevo fiscal general en el Congreso de la Unión, en el Senado de la República, con un Ricardo Monreal allí que de pronto juega a favor y luego no tan a favor, o etcétera, parece que eso es prácticamente imposible. Yo creo que hoy lo que le conviene al presidente del observador es que se quede Alejandro Gertz Manero, y quizá también por eso él no le puede pedir la renuncia, porque tendría que ser una renuncia por una causa grave, sí, pero no ha querido mover nada en ese sentido, porque ya no sería fácil que le pasaran en el Congreso a un nuevo fiscal, a una nueva propuesta, y menos, como decíamos, y es el fiscal militar. Sí, bueno, imagínate, nada más que esté ahí sonando una propuesta de ese tamaño. Y sí, claramente, o sea, no le conviene al presidente, no parece que el presidente quiera cambiar al fiscal, pero pues también hay cosas que pues pasan inclusive hasta de los deseos del mismo presidente de la República, ¿no? Pues habrá que ver, y se le desea lo mejor, salud, que se recupere, que esté muy bien, pero pues es una persona que puede ser delicada de salud, es una persona que en algún momento pues podría llegar a padecer algunas cuestiones de salud, ¿no? Que no necesariamente es una reparación, como decía López Obrador. Sí, y mira, para cualquier puesto, además de ese cargo tan importante que significa ser procurador general o el fiscal general, porque ya no es procuraduría, además con estas nuevas atribuciones que tiene la fiscalía, pues que esté en plena capacidad de salud y para poder ejercer el cargo, porque es un cargo muy relevante y que además, mira, tenemos estos datos de que el 98 o 99% de los delitos que ocurren y que se denuncian acaban en impunidad, es decir, con todo esto que tenemos, con la violencia que sucede en todo el país, todo este asunto que también pasa con los cárteles del crimen organizado, con los narcotraficantes, es decir, es una responsabilidad inmensa, enorme, que requiere pues tener a alguien con todas las capacidades físicas y obviamente intelectuales para poder entrarle a los temas importantes y resolverlos, Luis, no a alguien que de pronto pues no está en México o digamos tiene que entender primero su persona, sus cuidados de salud y después sus responsabilidades para las cuales se le contrató, pues, no, por parte de los mexicanos. Es decir, sí es importante que se resuelva, de eso sí a mí no me queda duda, que se sepa qué va a pasar, si se va a quedar o no el fiscal Gertz, y si están las condiciones para poder retomar por completo las riendas de la fiscalía, que como decíamos es importantísimo para México. No, y que de todas maneras, pues como bien señalas, o sea, no están barajándose los nombres, pero o sea, todo el proceso para que pase está cañoncísimo. Estábamos viendo ahorita justamente casi en tiempo real, querido Mario, el 102 constitucional, que es justamente el que aplica para la reforma, para el nombramiento del fiscal. Y pues sí, o sea, se tiene que enviar primero una lista del Senado al presidente, luego de ahí del presidente escoge una terna y luego ya de ahí el Senado escoge con las 2/3 partes. Pues si no hay condiciones, pero que entre estos candidatos, si esto pasara, tocamos madera, nadie quiere eso, pero si esto pasara, que entre los candidatos y las propuestas haya un militar, pues sí brinca bastante, ¿cómo no? Vamos a seguir de cerca el tema. ¿Qué columna la de hoy en el Universal? Es Mario Maldonado. Gracias, querido Mario. Igualmente, mi querido Luis, un saludo y muy buenos días para todos. Oye, ¿y en tus redes? Estoy en Twitter, en @MarioMal, y también en la cuenta @El CEO con información económica y financiera. Muy buenos días. Gracias, buenos días, es Mario Maldonado. Sí, ahí están algunas de las propuestas que se han barajado. Muy interesante la columna El regreso del fiscal Gertz. Hoy échele un ojo ahí en el Universal. Citamos porque sí, en el WhatsApp me empezaron a mandar así esto como muchas personas y me dicen, a ver, chécate el 102 constitucional. O sea, claro que es una posibilidad, pero es una posibilidad remotísima.
El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo dotado de personalidad y patrimonio. Ok. Para ser fiscal se requiere ser ciudadano mexicano, ajá, tener cuando menos 35 años, ajá, contar con antigüedad mínima de 10 años, con título profesional de licenciado en Derecho, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso. Pues esto sí lo estaría cumpliendo el general, que es el fiscal general de justicia militar, Miguel Carrasco Hernández. Es general brigadier y abogado por la UNAM, con más de 40 años de trayectoria en el ejército. O sea, esto sí lo cumple. Y ahora viene el proceso, ahí es en donde sí ya se ve complicadísimo. A partir de la ausencia definitiva del fiscal, el Senado contará con 20 días para integrar una lista de 10 candidatos al cargo. O sea, primero el Senado tiene que hacer una lista de 10. Esa lista de 10 tiene que ser aprobada también por las 2/3 partes del Senado, el Senado. Y manda la lista al presidente. Si el presidente no recibe la lista, bueno, pues él puede libremente enviar una terna. Recibida la lista de los 10 candidatos, el presidente formulará una terna y la enviará a consideración del Senado. El Senado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al fiscal general con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes dentro del plazo de 10 días. Pero bueno, todo esto no parece que esté en el panorama, no al menos en el próximo, que venga una situación de este tamaño. Enhorabuena por la recuperación del fiscal Gertz Manero. Vamos a ver si pasa esto, si en unos días lo vemos y aparece y está en algún medio, o de alguna conferencia, o de alguna entrevista. Interesante también si da una entrevista, pues a ver si preguntan qué opina de esto. Ojalá que nos dé una entrevista a nosotros, lo hemos buscado desde hace mucho tiempo, pero desde hace mucho tiempo no hemos podido hablar con el fiscal Gertz Manero. Antes sí lográbamos contactar y platicar con él en algunas ocasiones. Ojalá que se llegase a dar, pues sí, obviamente preguntaríamos sobre este tema.